rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león. Dio un golpe de autoridad demostrando el gran momento que viven al vencer en penales a Inglaterra en la gran final de la Eurocopa 2021 en el mítico Wembley. El partido arrancó de gran manera para Inglaterra, ya que apenas a los 2 minutos Luke Shaw puso el 1-0, tras eso Italia tomó las riendas, al 7 Lorenzo Insigne, en un tiro libre, estuvo cerca del empate, el control era claro, sin embargo les costaba generar real peligro, al 34 Federico Chiesa realizó una gran jugada que, terminó con disparo rozando el poste, a pesar de la presión de la Azzurri, al descanso se iban perdiendo. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, a los 5 minutos en un tiro libre otra vez Insigne se quedaba cerca, al 56 Pickford salvaba su arco tras remate de Insigne, al 62 fue turno de Chiesa de exigir a Pickford que se vestía de héroe, Italia era dominador y finalmente al 67 tras un atajadón de Pickford la pelota le quedó a Leonardo Bonucci que no perdonó poniendo el 1-1, tras eso Inglaterra reaccionó emparejando el trámite, finalmente ya no hubo más en los segundos 45 minutos. Los primeros 15 minutos transcurrieron de manera pareja, con algunos disparos de media distancia generando cierto peligro, a 2 minutos del final Italia se quedó muy cerca, pero los goles no llegaban tras 15 minutos. Para el segundo tiempo extra Inglaterra se veía mejor, adelantaba líneas intentando anotar el gol del triunfo, sin embargo todo se tendría que definir desde el punto penal. Domenico Berardi abrió la serie poniendo al frente a Italia, pero Harry Kane puso el empate para Inglaterra. Andrea Bellotti cobraba y Pickford detenía el cobro y Harry Maguire no perdonaba poniendo al frente a los ingleses. Leonardo Bonucci ponía el 2-2 y Marcus Rashford le pegaba al poste. Bernardeschi puso el 3-2, Donnarumma se vistió de héroe deteniendo el cobro de Jadon Sancho. Jorginho venía por el título y Pickford detenía el cobro de manera increíble. Bukayo Saka venía por el empate, pero el arquero italiano detuvo el cobro para acabar con la serie. Así, Italia levantó su segundo título de Eurocopa en su historia y se consolida como una de las mejores selecciones del mundo tras sumar su partido 34 sin derrota, mientras Inglaterra se quedó cerca de su primer título de la competencia. Del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león.